Dios le bendiga de manera especial a cada uno de los amigos y hermanos que miran este video, esperando que el Dios del cielo le pueda bendecir grandemente. Quiero compartir un devocional hablando de la fidelidad en el servicio. Cuán importante es que seamos fieles mientras estamos esperando a Cristo. Cuán importante es. Sabemos que en medio de lo que está pasando en este planeta Tierra en estos últimos días, a veces nuestra fidelidad, nuestros principios, nuestra entrega, nuestra identidad como cristiano está siendo tristemente atacada por todo lado. Y creo que el verdadero cristianismo está en crisis en estos últimos tiempos, donde el cristianismo bíblico que Jesús estableció en la palabra está desapareciendo a través de un sinnúmero de conceptos y tradiciones que están tristemente apartando a la gente de una así dice Jehová. Y quiero compartir algo interesante en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 37 en adelante. Aquí Jesús habla algo importante que nosotros necesitamos entender. Jesús habla acerca de la necesidad de nosotros mantenernos alerta, mantenernos despiertos mientras estamos esperando a Cristo. Y escuchen lo que dice la Biblia aquí en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 37 en adelante. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es algo bien interesante, porque aunque Jesús está hablando de lo que aconteció en los tiempos de Noé, quiere darnos una enseñanza para nuestro tiempo también. Pareciera ser que en los tiempos de Noé la gente estaba bien entretenida, estaba tan entretenida que la palabra de Dios dice aquí que no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. La gente estaba entretenida en bebida, en comida, en casamiento y no se saben cuántas cosas más. En fin, era que la gente estaba entretenida en aquel tiempo. Y la palabra de Dios dice aquí, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y lo que me llama mucho la atención es que Jesús está diciendo aquí, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y quizá nosotros pensamos que Jesús está hablando con las personas que no conocen el Evangelio. A quien Jesús le está dando mensajes a sus discípulos. Esa es la persona que creen que Él va a venir. Pareciera ser que aún nosotros que somos cristianos y que aparentemente estamos esperando a Cristo, puede ser que en el último tiempo el entretenimiento, el descuido, la indiferencia arrope nuestras vidas espirituales de una manera tal que seamos sorprendidos como en los tiempos de Noé. Porque Jesús está diciendo que en los tiempos de Noé la mayoría del mundo no entendió. La mayoría del mundo no comprendió. Y cuando la gente vino a entender lo que iba a pasar, tristemente no había tiempo. Y la palabra de Dios dice que sucumbieron, murieron por causa del diluvio. Y vemos que Jesús está diciendo también que así será ahora cuando Cristo regrese a la tierra. Pareciera ser que nosotros vamos a estar entretenidos, vamos a estar descuidados, desatentos antes de que Cristo Jesús llegue a este planeta. Y realmente es interesante nosotros entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque yo creo que si hay una época donde existe entretenimiento, es ahora en la época en que estamos. Es la época del entretenimiento, podríamos llamarle así. Es la época del descuido de la vida espiritual. Es la época donde una persona que realmente profesa o cree que Cristo va a venir sería considerado casi un loco en estos últimos días. Una fe firme, arraigada firmemente en Jesús, es considerada una locura para este frío formalismo que está invadiendo todo en este tiempo. Pero yo creo que es interesante nosotros entender lo que la palabra de Dios está diciendo, porque va a haber una sorpresa. En el tiempo del fin va a haber una sorpresa para los hijos de Dios. Así como en los tiempos de Noé, la mayoría de las personas fueron sorprendidas. Jesús está diciendo que en el tiempo final también habrá una sorpresa. Pero no es el mundo tanto el que será sorprendido.
sino que la sorpresa será en los últimos tiempos para los hijos de Dios. Y miren lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Jesús sigue haciendo el relato. Y a medida que uno empieza a estudiar esta historia, uno se da cuenta que a quien Jesús le está dando una amonestación es a sus discípulos o a los que creen en él. Leemos el verso 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí vemos la amonestación de Cristo. Velad pues, estar despierto, está diciendo Jesús. Espiritualmente nunca uno puede dormir. Espiritualmente es un peligro dormir. Si estamos durmiendo espiritualmente, tristemente podemos ser agarrados desprevenidos. Podemos ser atrapados en nuestra infidelidad. Porque Jesús está diciendo que debemos mantenernos velando, despierto, atento. Pero sabe esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si es a la hora que uno no piensa, yo me imagino que esto quiere decir cuando estemos más entretenidos, más embullados, más descuidados, más desatentos de las cosas espirituales. Cuando nuestros planes y sueños sean lo más grandes en este planeta Tierra, puede hacer entonces que venga ese día de manera sorpresiva y nos sorprenda a nosotros. Porque Jesús está diciendo aquí que vendrá a la hora que usted no piensa, a la hora que no pensáis. Y en la hora que usted piensa que Jesús no va a venir, cuando usted está más ocupado, más embullado, con otros planes en su mente. Y yo creo que esto debe llamarnos mucho a nosotros la atención, porque Jesús está dando una advertencia. Y realmente es una realidad. Si usted sabe a qué hora un ladrón va a entrar a su casa, usted va a velar, usted no lo va a dejar entrar al ladrón. Usted tratará de que en vez de que sea el ladrón que lo sorprenda, usted dale la sorpresa al ladrón. Se va a mantener despierto, se va a mantener en vela, se va a mantener atento esa noche entera. Si a ti te dice, mira, a las 3 de la mañana un ladrón va a tu casa a robar, esa noche usted no va a dormir. Usted va a estar atento, que cuando el ladrón llegue, es usted que le quiere dar la sorpresa al ladrón, porque usted está esperando el momento. Y por eso Jesús está diciendo aquí que como nosotros no sabemos a qué hora va a venir, lo correcto es estar despierto, estar atento, estar alerta. Porque al no saber, el peligro es mucho mayor para nosotros. Porque si supiéramos, pudiéramos entonces entender algo distinto. Pero nosotros no saber el momento, el llamado que nosotros tenemos en la palabra es a mantenernos despiertos, atentos, alerta. Y a la venida que se refiere aquí no es simplemente a la segunda venida. Esto se está refiriendo en sí al cierre de la puerta de la gracia. Y más adelante, si uno sigue estudiando este tema y sigue compartiendo, se da cuenta que esto se refiere. Y miren lo que dice aquí, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y esto es bien significativo lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Bienaventurado aquel siervo el cual su Señor lo puso sobre su casa. Esta casa es una representación de la iglesia. Bienaventurado aquel siervo que el Señor lo puso en la iglesia para que le dé alimento a tiempo. Y esto de dar alimento a tiempo, esto es algo bien significativo. Es algo que nosotros necesitamos entender. Dar alimento a tiempo significa dar lo que el rebaño necesite en el momento que el rebaño lo necesite. Esto debe ser entendido por nosotros. Esto quiere decir que si yo tengo un niño pequeño y mantengo a ese niño toda la vida solamente dándole leche, tendrá un desnutrido. Si duro 15, 18, 20 años solamente dándole leche a un niño y crece y se convierte ya en un hombre solamente atento a leche, será un desnutrido, no tendrá fuerza. Entonces yo entiendo que a medida que un niño va creciendo se le va cambiando la dieta, primero algo líquido, leche, algo más sólido, y llega una etapa que come lo que sea que haya que comer. Se nutre con alimento más sólido. Y quizá aquí la palabra de Dios está hablando acerca de este punto aquí, de dar alimento a tiempo. A medida que vaya avanzando, es que se le debe nutrir con un alimento que realmente pueda ser de beneficio para esa persona. Y hay una bienaventuranza aquí para la persona que alimenta en el rebaño con el alimento que Dios quiere.
Porque muchas veces podemos estar dando una paja pensando que es un buen alimento, que es un trigo integral. Dios está diciendo aquí que nosotros, que lo que Dios ha puesto en la iglesia, lo que presentamos la palabra, lo que predicamos, somos bienaventurados. Pero el Señor está diciendo, somos bienaventurados cuando damos alimento a tiempo. O alimentamos a la iglesia con un alimento que pueda ser nutritivo para el rebaño. Entonces, Dios está diciendo, Jesús está diciendo aquí, que nosotros necesitamos mantener a la gente despierto. Pero también pareciera ser que para la gente mantenerse despierto, necesita un alimento bien sólido. Necesita un alimento bien nutritivo, un alimento que sea integral, un alimento que cuando ellos lo coman le pueda dar fuerza, le pueda dar vitamina para poder mantenerse despierto. Si le damos una paja desnutrida, un alimento que no tiene fibra, que no tiene vitamina, tristemente la persona no podrá tener fibra ni fuerza moral y espiritual para mantenerse despierto. Yo creo que debemos hacer una pregunta: ¿con qué estamos alimentando el rebaño en este tiempo? ¿Estamos dando pan integral o estamos dando un alimento que no tiene nutrición? Que el Señor nos ayude a dar un buen alimento. Bienaventurado, dice más, que aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así, dando alimento a tiempo. Hay una bienaventuranza para aquellos siervos que están alimentando el rebaño con el alimento que el Señor quiere que se dé. Y eso es algo interesante. Eso es algo que debe llamarnos la atención. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Y esto sí me llama mucho la atención. Porque el siervo malo que aquí no es mundano, ni es ateo, ni dice que no cree en Dios. El siervo malo es alguien que profesa estar esperando a Cristo, que cree que Cristo va a venir. Lo único que en su mentalidad dice, mi Señor se tarda en venir. Y pone en su mente el concepto de que Jesús no va a venir ahora. Y yo he visto muchas personas que podemos tener esa mentalidad de siervo malo. Cristo Jesús de manera continua siempre está dando la advertencia: manténganse alerta, manténganse despiertos, manténganse atentos, no se duerman, no se descuiden. Y si uno sigue estudiando más abajo la parábola de las 10 vírgenes, nos damos cuenta que tristemente hicimos todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Jesús dijo: manténganse despiertos y no hemos dormido. Manténganse atentos y estamos desatentos. No se descuiden y estamos descuidados. Concéntrense en lo espiritual y no descuidamos de lo espiritual. Pareciera ser que leemos aquí todas las amonestaciones, los consejos que el Señor ha dado y hemos estado desoyendo cada uno de estos consejos. Dios quiere que nosotros podamos estar atentos, que podamos estar alerta, que podamos mantener una actitud de espera y de vigilancia. Y en medio de la situación me sorprende a mí que en medio de un mundo que se está yendo a pedazos, yendo tantos problemas, tantas cosas que están pasando, es que menos la gente está creyendo que Cristo viene. Especialmente estoy hablando de los cristianos, porque la gente del mundo lo está creyendo más muchas veces. En medio de un mundo que se está yendo a pedazos, la gente cayéndose muerto por todos lados, enfermedades, la inmoralidad inundando al mundo a cada paso por donde quiera. La tibieza, la apostasía, la frialdad, la indiferencia, la mundanalidad, la corrupción, el frío formalismo, arropando todo. Y tenemos el cumplimiento profético al pie de la letra de todo lo que está pasando en el mundo. Pero ahora es que menos la gente está creyendo que Cristo va a venir. El descuido, la indiferencia está arropando los altares de Dios en estos últimos días. Y mientras nosotros tenemos la advertencia de parte del Señor, no se duerman, manténganse alertos, manténganse despiertos. Y quizás decimos, no, es que ha pasado demasiado tiempo y el Señor no ha venido. Quizás pensamos eso, pero el Señor está diciendo aquí, pero el mal siervo dice en su corazón, no lo dice con su boca, porque si lo dice así quizás tendría hasta miedo de decirlo. Es con su vida que Él lo dice. Es con sus actitudes, con sus hechos, que dice, mi Señor se tarda en venir. Y esta actitud induce a muchos a descuidar su vida espiritual, a poner su mente de que esto va a ser eterno, este mundo. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un tema bien interesante. Hay una secuencia de este tema en Mateo 25 también, que hay que seguir analizando eso. Porque cuando usted sigue estudiando, se da cuenta que Jesús entra la parábola de las 10 vírgenes en esta narración que él está hablando aquí. Porque hay una combinación. Jesús sabía la condición de la iglesia en los últimos tiempos, cuál iba a ser. Y como él sabía eso, narra la parábola de las 10 vírgenes para con esta parábola dar una ilustración de lo que iba a pasar con la iglesia o el pueblo que iba a estar esperando a Cristo. Se iba a dormir esperando al Maestro. Y nosotros tenemos la amonestación y el llamado de parte del Señor. Debemos permanecer con nuestra identidad, nuestra fidelidad, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra misión en estos últimos tiempos. Hermanos, en este momento yo hago un llamado especial que nosotros podamos entender realmente que este mundo no será eterno. Un mundo donde la vida cada día se hace más difícil. Donde la enfermedad, la muerte, la injusticia azotan este planeta como nunca por las 4 esquinas. Donde nosotros debiéramos lanzar un clamor al cielo diciendo: Señor, venga pronto tu reino. A veces nuestra mentalidad quizá ni siquiera es que Cristo venga. Y yo por eso creo que nosotros necesitamos desarrollar una relación tan estrecha, tan decidida con Cristo, que nosotros podamos anhelar realmente que el Maestro venga pronto. Vivimos aquí en un mundo, en el terreno encantado de Satanás, donde la indiferencia, la maldad, el sufrimiento y la muerte están a cada paso. Pero el Señor en su bendita palabra nos hace un llamado a despertar y ser fieles en nuestro servicio, fieles al llamado de Dios. Ese llamado que el Señor ha hecho, fidelidad en el servicio. Mientras estamos esperando a Cristo, debemos permanecer firmes y fieles. Mientras estamos esperando a Cristo, no puede haber un descuido, porque realmente podemos ser sorprendidos en nuestra infidelidad, y eso es lo que está predicho. En el libro de Mateo 25, más adelante vamos a estudiar esa parte. Y vamos a darnos cuenta realmente de lo que acontecerá en los últimos tiempos. Así que en esta noche hago un llamado especial a los amigos y hermanos que nos escuchan, que nosotros podamos entender que Cristo Jesús nos está llamando a preparar nuestras vidas. Cristo Jesús nos está llamando a estar alerta ante un mundo que continuamente está peor cada día. La esperanza de Jesús. Que podamos desarrollar una experiencia tan profunda con Jesús que seamos llamados amigos de Dios. Que podamos conocer a Cristo y que podamos entender que somos llamados a mantenernos despiertos, en alerta y en una continua vigilancia mientras esperamos a Cristo. Vamos a orar en este momento. Oramos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar su bendita palabra. Pedimos que su Espíritu Santo esté con nosotros, abriendo nuestra mente, dándonos la capacidad necesaria para entender su bendita palabra. Guíanos en el camino eterno, a tu voluntad en nuestros corazones. Ayúdanos a entender la necesidad de preparar nuestro carácter, nuestras vidas para tu regreso, Señor. Sabemos que la indiferencia y la frialdad te está arropando todo por donde quiera. Pero tenemos el llamado de aprender a permanecer firme de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Tenemos el llamado que en medio de la frialdad permanecer caliente. En medio de los cobardes ser valiente. Pero no podemos solo. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Necesitamos que tú nos ayudes a tener una relación tan personal contigo que seamos llamados amigos de Dios. Guíanos en el camino eterno a tu voluntad en nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.